Hablamos también hoy en el programa de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de las principales conclusiones del estudio La contribución económica y social de la UNED, elaborado por el IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. El resultado de este estudio pone de manifiesto la aportación positiva de las actividades de la UNED al desarrollo económico de nuestro país y al bienestar de las ciudadanas y ciudadanos. La UNED devuelve a la sociedad española 6 euros por cada euro que la Administración le adjudica en sus presupuestos. Destaca también el estudio la importante contribución social de esta universidad en la promoción, desarrollo profesional e inserción laboral y, en particular, para determinados colectivos de estudiantes con cargas familiares o con algún tipo de discapacidad. El estudio ha contado con la participación como autores de los profesores de la Universidad de Valencia, José Manuel Pastor y Carlos Peraita. En la presentación oficial en la UNED el pasado 22 de abril, el profesor José Manuel Pastor hizo un resumen de los principales datos y conclusiones. De las palabras de José Manuel Pastor, rescatamos ahora las que se refieren a las principales conclusiones sobre el impacto económico y social de la UNED y sobre los que luego vamos a seguir hablando con la profesora de la UNED, Ana Isabel Segovia. En nuestra opinión, los impactos económicos y sociales más relevantes de la UNED en su entorno, es decir, en la economía y sociedad española, se producen por el lado de la oferta y se producen a medio y largo plazo. En particular, se producen por su aportación sustancial a la mejora de la cualificación, al aumento del capital humano disponible a medio y largo plazo, a través de sus actividades de I+D y también a través de sus actividades de emprendimiento. Todo el aumento, por ejemplo, todo el aumento del capital humano generado por la UNED genera una serie de efectos positivos sobre otras variables, algo que los economistas solemos denominar como externalidades positivas, por ejemplo, sobre la tasa de paro, la tasa de actividad, la recaudación fiscal, el crecimiento económico, etc. En el esquema que les presento pueden advertir ustedes lo complejas que son las relaciones de la UNED con su entorno y los efectos positivos que antes les apuntaba. El informe ha revisado los diferentes canales a través de los cuales la UNED participa en el desarrollo económico de España y ha valorado su contribución en diversos ámbitos: la generación de capital humano y la consiguiente reducción de la tasa de paro y aumento de la tasa de actividad, la contribución de las actividades de I+D, las acciones que realiza la UNED como universidad emprendedora, la generación de ingresos fiscales y de seguridad social y, por último, la contribución al crecimiento económico o a la renta per cápita. A continuación repasaré de modo muy sintético algunos de los resultados obtenidos. La actividad docente de la UNED ha contribuido a aumentar las dotaciones de capital humano de la población española. En el gráfico se puede advertir que el capital humano de la población activa, medido en años medios de estudio, ascendía en el año 2012 a 11,42 y sin la contribución de la UNED hubiera sido de 11,38. En otros términos, la UNED ha generado el 0,35% de las dotaciones medias del capital humano de la población activa española. Bien, una de las actividades más representativas de la UNED es, sin duda, la formación de titulados. Hemos visto, acabo de decir, que la UNED ha generado el 0,35% del capital humano de la población activa. Este capital humano, por ejemplo, genera una serie de impactos económicos que pueden resumirse del siguiente modo. Los titulados universitarios que salen de la UNED tienen mayor predisposición a participar en el mercado de trabajo. Han invertido tiempo, recursos y no desean dejarlos desaprovechados y, por tanto, tienen una mayor predisposición a ser activos. Por tanto, el capital humano generado por la UNED tiene un efecto positivo sobre la tasa de actividad de España. En el estudio se ha calculado que, gracias a la UNED, hay 12.000 personas activas más. Adicionalmente, el capital humano generado por la UNED hace a sus titulados más productivos, les hace más empleables. Asimismo, la frecuencia y la permanencia en la situación de desempleo es inferior a la media de la población activa. Pues bien, debido a estos dos efectos, la UNED habría contribuido a aumentar el número de ocupados en 6.800 empleos. ¿Por qué? Porque los titulados de la UNED tienen unas tasas de actividad y de ocupación más elevados que la media. Adicionalmente, como los ocupados con estudios superiores que salen de la UNED son más productivos gracias a su mayor cualificación, las empresas están dispuestas a pagarles unos mayores salarios. Recordemos que los universitarios en España ganan un 57% más que la media de los asalariados y más del doble que los individuos que tienen enseñanza obligatoria. Pues bien, estos mayores salarios, aparte de otros efectos, implica que los universitarios van a pagar más impuestos sobre la renta y también más impuestos indirectos. Las simulaciones realizadas, revelan que la UNED contribuye a aumentar la recaudación fiscal en IRPF y en IVA
en 521,3 millones de euros anuales. Estos 521 millones de recaudación fiscal adicionales generados por esta vía representan el 0,44% de toda la recaudación fiscal en España en estos impuestos y representa 2,5 veces la cuantía del presupuesto liquidado, que para el año 2011 recuerdo que fue de 219 millones de euros. Más aún, si comparamos estos 521 millones de recaudación fiscal adicional con los 85,7 millones de transferencias corrientes que recibió en el último año la UNED por parte de la Administración, vemos que solo por esta vía, solo por la vía estrictamente fiscal, la UNED estaría devolviendo a la sociedad española 6 euros por cada euro que ésta ha invertido en su financiación. Bien, sin lugar a dudas, estas cifras ponen de relieve que para la Administración pública invertir en la UNED es una inversión socialmente rentable, desde el punto de vista estrictamente fiscal, aparte de ser socialmente muy beneficiosa. En el estudio se plantea también una forma alternativa de valorar el rendimiento de la inversión de la Administración en educación superior. Y para ello lo que se hace es balance entre el coste en educación superior que supone para el Gobierno y en última instancia para el contribuyente formar a un titulado de la UNED, el gasto público, con los beneficios fiscales que supone asociados a la mayor recaudación por impuestos directos e indirectos y al menor gasto en prestaciones por desempleo que reciben los titulados universitarios que salen de la UNED. Pues bien, cuando realizamos este ejercicio, los resultados indican que la Administración pública obtiene una rentabilidad social media del 13,8% cuando invierte en la formación de un diplomado y del 15,8% cuando invierte en la formación de un licenciado de la UNED. Estas cifras de rentabilidad son muy superiores, incluso en unas circunstancias como las actuales, a las del coste de endeudamiento del sector público y ponen de manifiesto que, desde una perspectiva meramente fiscal, para el sector público invertir en la formación de titulados de la UNED es una inversión fiscalmente rentable, aparte de ser socialmente muy beneficiosa. Desde su fundación, la UNED asume su compromiso social y ha venido acercando la educación superior a personas con especiales dificultades económicas, geográficas, sociales y personales. Sirva como ejemplo varios datos llamativos. La UNED concentra más de la mitad de los alumnos con discapacidad del sistema universitario español y también al mayor número de estudiantes inmigrantes en España. Y además atiende en exclusiva a alumnos en centros penitenciarios. Como muestra el gráfico, las singularidades de la UNED apuntadas al principio de mi exposición le otorgan importantes ventajas que son muy valoradas por los estudiantes con alguna discapacidad. De hecho, según nuestras encuestas, más de un tercio de estos estudiantes, el 37% de los estudiantes con discapacidad, declara que no habría cursado estudios universitarios si no existiese la UNED. Otro rasgo característico y que dice mucho del perfil del estudiante de la UNED es que el 95% de los estudiantes de la UNED forman parte de la población activa. Este porcentaje es muy superior al de cualquier otra universidad presencial y el 70% de ellos son estudiantes que trabajan por cuenta propia o cuenta ajena. Pues bien, es necesario apuntar que la UNED facilita la conciliación de los estudios universitarios con la vida laboral y familiar de estos individuos. De hecho, según las encuestas, el 36% de los estudiantes con cargas familiares indican que no habrían cursado estudios universitarios si no existiese la UNED. El estudio finaliza su valoración de los impactos económicos analizando las repercusiones de la actividad de la UNED en el crecimiento de la economía española y sobre la renta per cápita de sus habitantes. Como todos ustedes saben, los factores que generan la producción y el valor añadido en una economía son el trabajo y los distintos tipos de capital, público, privado, material, intangible, lo que se conoce como las fuentes de crecimiento económico. Ya hemos señalado que la UNED ha contribuido en al menos 3 de estas fuentes de crecimiento económico, puesto que genera empleo, genera capital humano y genera capital tecnológico a través de sus actividades de I+D. Pues bien, desde el año 2004 la economía española creció a una tasa media del 1,59% en todo el periodo. Bueno, pues según nuestros cálculos, por medio de las anteriores aportaciones, la UNED habría contribuido directa e indirectamente por término medio en 0,01 puntos porcentuales a este crecimiento anual, una contribución que representa el 0,62% del crecimiento económico de España. El estudio también estima que si la contribución acumulada de la UNED, la renta per cápita habría crecido a un menor ritmo y sería aproximadamente 92 euros inferior a la actual, lo que representaría una contribución del 0,4%. Pues bien, para terminar, como he dicho al principio de mi presentación, una de las motivaciones de la realización de este informe era la intención de la UNED de rendir cuentas a la sociedad española que financia en parte sus actividades. Por tanto, este informe constituye en sí mismo un ejercicio de responsabilidad social universitaria.
Consideramos que las cifras presentadas y otras que por brevedad expositiva no han sido mostradas en este acto confirman que las dudas genéricas que pudieran existir sobre las contribuciones de las universidades a la sociedad española no están en absoluto justificadas. De hecho, en este caso, las estimaciones que les hemos presentado ponen de manifiesto que, al menos en el caso de la UNED, la importancia de la dimensión social de la UNED en términos de calidad, equidad, acceso a los estudios, crecimiento económico y desarrollo social para España. Esto es muy importante, especialmente en esta etapa de crisis económica. Y nada, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, Ana Segovia, como comentó en la presentación José Manuel Pastor, uno de los responsables de este estudio, los impactos a largo plazo de las actividades de la UNED representan una aportación positiva al desarrollo económico de España y al bienestar de sus ciudadanos. Es una buena conclusión, es un éxito para nuestra universidad y vamos a hablar ahora de cómo se realiza este informe y por qué surge, y las informaciones, la metodología y los datos que son más relevantes para Ana Isabel Segovia, que, como decíamos en la presentación, ha sido coordinadora de este estudio, de la información que se ha facilitado al IBIE por parte de la UNED. ¿Cómo surge la idea de realizar este tipo de informe y por qué es importante contar con un estudio de estas características? Bueno, yo creo que en estos tiempos en los que son tan cuestionados los valores éticos en los organismos públicos, es muy importante realizar esfuerzos por ser transparentes en la gestión y en los resultados en todos los ámbitos, pero también en el ámbito universitario. Por lo tanto, informes de este tipo suponen un ejercicio de rendición de cuentas a todos los agentes que proporcionan a la UNED sus recursos financieros para poder funcionar: las administraciones públicas, las familias y las empresas. Por lo tanto, yo creo que el estudio, el informe, es una muestra más del compromiso de la UNED de acuerdo con su política de responsabilidad social universitaria. Es importante mencionar que en Estados Unidos, desde hace muchos años y sobre todo cuando ha habido crisis, eran muy frecuentes estos análisis, ¿no? Y en España, también cuando comienza la crisis, a partir del año 2007, es cuando empiezan a elaborarse estudios de la contribución socioeconómica de las diferentes universidades españolas. Además, se unía en la UNED, que ahora celebra su 40 aniversario, y por lo tanto también nos parecía un momento oportuno para hacer balance de las aportaciones de la universidad, de nuestra universidad a la sociedad, aportaciones no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito social. ¿Por qué se elige al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas? Bueno, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas es un centro con enorme experiencia en la elaboración de este tipo de estudios y además ha desarrollado para ello una metodología que está ya muy consolidada. Además, sus dos autores, ya los han mencionado, los profesores de la Universidad de Valencia, José Manuel Pastor y Carlos Peraita, pues ya habían confeccionado análisis de similares características en otras universidades españolas y también han publicado recientemente un informe sobre la contribución socioeconómica del sistema universitario español. Por lo tanto, todo esto garantizaba la calidez y la solidez de los resultados que se fuesen a alcanzar. Pero también era muy importante encargar este tipo de análisis a un organismo externo y que fuese independiente de la UNED, y el IBIE lo era, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son las dos razones, ¿no?, fundamentales para elegirlo. ¿Cuáles son los aspectos que se destacan de la UNED en este estudio y que podemos decir que la diferencian del resto de las universidades? Sí, en el estudio se destaca, por una parte, que la UNED es la universidad española que ofrece formación a mayor número de estudiantes. Tengamos en cuenta que son más de 176.000 estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales regladas. También destaca el informe que los impactos socioeconómicos de las actividades que desarrolla la UNED no solamente son impactos a nivel local, sino que también se extienden por toda la geografía española a través de su red de 62 centros asociados nacionales y también de los 12 centros que tiene en el exterior. La UNED, además, aporta, y así se refleja en el informe, una serie de contribuciones peculiares que la diferencian, como decías, de otras universidades españolas, como, por ejemplo, su amplia cobertura de estudios, su metodología, su presencia internacional, la atención que presta a colectivos con especiales dificultades. También es muy importante el gran volumen de alumnado que cursa estudios de formación permanente, que son más de 35.000 estudiantes matriculados en este tipo de enseñanzas. Pero también se destaca algo muy importante y es la capacidad que tiene la UNED y que está teniendo la UNED de estar en vanguardia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza.
Por ejemplo, las aulas AVIP o el sistema de valija virtual de exámenes o los recientes cursos en abierto y masivos que está desarrollando la UNED, yo creo que son buenos ejemplos de que nuestra universidad efectivamente está en vanguardia. Vamos a hablar de los aspectos que se analizan en el informe, porque quizás también a los alumnos de Económicas les sea interesante conocer este informe que pueden consultar en la web de esta universidad y ver cómo se ha realizado y con qué metodología. Sí, efectivamente, es un trabajo muy interesante y muy completo en el que se cuantifica las aportaciones de la UNED y de todos los agentes que están relacionados con la UNED, es decir, de los centros asociados, de los propios estudiantes y también de los asistentes a cursos que organiza la UNED. Y analiza esos impactos tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Por lo tanto, el informe se divide en esas dos partes, en analizar los impactos a corto y a largo plazo. Por una parte, los impactos a corto plazo de las actividades de estos agentes lo que suponen son inyecciones a la demanda, que a su vez generan impactos sobre tres factores: sobre la producción, sobre la renta y sobre el empleo. Entonces, lo que se hace en el estudio, a través de, como digo, una metodología muy consolidada, es estimar el impacto económico que genera el gasto asociado a la actividad de la UNED en estos tres factores, tanto a nivel agregado, es decir, sobre el conjunto de la actividad económica de España, como a nivel desagregado, es decir, sobre los diferentes sectores de producción. Además, se analiza también en el informe las contribuciones de la UNED en el largo plazo y en este sentido pues se analizan estos impactos en el capital humano y en el capital tecnológico y también se cuantifica la rentabilidad de la institución. Todos estos aspectos además se complementan porque son comparados con los resultados que se han obtenido de análisis realizados con similar metodología en otras universidades públicas españolas. En su opinión, ¿cuáles serían los resultados más destacables de este estudio-informe? Bueno, en términos globales, yo lo que destacaría del informe es que pone de manifiesto de una forma objetiva las enormes aportaciones de la UNED tanto a nivel social como a nivel económico. También ha sido muy relevante observar que la UNED es la segunda universidad española con mayor impacto sobre la renta y sobre el empleo entre un total de 12 universidades analizadas. Desde el punto de vista social, pues yo destacaría el reconocimiento que hacen los estudiantes sobre la capacidad que tiene nuestra universidad de conciliar la actividad laboral y familiar. Y en este sentido, pues el estudio concluye que 4 de cada 10 estudiantes con cargas familiares no habrían cursado estudios universitarios si no existiera nuestra universidad. Y además que 3 de cada 4 estudiantes han elegido cursar sus estudios en la UNED precisamente porque permite esa conciliación con el ámbito laboral y familiar. También desde el punto de vista social destaca que el 37% de los alumnos con discapacidad no habría cursado estudios superiores si no existiese la UNED. Por otro lado, también la mejora de la empleabilidad y de la formación a lo largo de la vida laboral son 2 pilares fundamentales de la UNED y muestra de ello es que aproximadamente un 58% de sus estudiantes han elegido nuestra universidad debido a su contribución al desarrollo profesional. Bueno, vamos a analizar también los aspectos económicos y las principales conclusiones en este sentido del informe que ha realizado, recordamos, el IBIE sobre la contribución económica y social de nuestra universidad. Bueno, desde un punto de vista económico, es muy interesante que se lea de forma completa el estudio, ¿no? Porque así se puede ver y observar pues, la metodología que se utiliza para llegar a estas conclusiones. Pero yo destacaría algunas de ellas. Por una parte, que globalmente la actividad de la UNED supone una inyección anual de gasto en España de 575,7 millones de euros. Además, que el impacto total derivado de la actividad asociada a la UNED representó para la economía española en el año 2011, que es cuando se aporta la información, una producción por valor de 1.740 millones de euros, una renta de 731 millones de euros y una ocupación de 18.378 empleos. Esto adquiere más importancia cuando lo comparamos con otras universidades, y es que la UNED es la segunda universidad española con mayor impacto sobre la renta y el empleo entre las universidades analizadas en estudios de similares características, que son la Universidad del País Vasco, Valencia, Politécnica de Valencia, Zaragoza, Castilla-La Mancha, Alicante, Extremadura, Cantabria, Islas Baleares, Jaume I, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad Miguel Hernández. Yo creo que esto, poner de manifiesto estas cifras en comparación con otras universidades, pues añade valor a la información.
Y también destacaría que el impacto económico de la UNED en la renta y en el empleo equivale al 3% y al 3,3% respectivamente de todo el sistema universitario español. Yo también quisiera añadir que en el contexto económico actual de constantes restricciones presupuestarias, la UNED, al igual que el resto de universidades públicas, pues han de justificar sus partidas presupuestarias de gasto, es decir, su gasto. Y en este sentido, la rentabilidad social del gasto en las universidades pues va a ser positiva si la comunidad obtiene beneficios netos de estas inversiones públicas y privadas en educación superior. Pues bien, el informe concluye que la UNED devuelve a la sociedad española 6 euros por cada euro que la Administración pública dedica a su presupuesto en el ejercicio 2011 y que la inversión pública de la educación universitaria generada por la UNED es fiscalmente rentable, puesto que el aumento de la recaudación fiscal derivado de la existencia de la UNED recupera con creces la aportación de la Administración pública, como acabamos de mencionar. Por lo tanto, son datos muy positivos que muestran de forma contundente la rentabilidad de la UNED. Bueno, decíamos en la presentación que el informe se hizo público, se presentó a finales del pasado mes de abril y queríamos saber si ha tenido una repercusión importante dentro de medios de comunicación y en general por toda la comunidad interesada y todos los agentes interesados por esta universidad, por la UNED. Bueno, la publicación del informe ha tenido una gran repercusión y estamos realmente muy satisfechos con esta repercusión porque es una forma de dar a conocer nuestra universidad, ¿no? Aportando estos datos objetivos. Por una parte, en la propia comunidad universitaria que acudió a su presentación con una gran expectación y la comunidad universitaria pues, se ha mostrado muy satisfecha con los resultados observados. Y por otra parte, pues también es muy relevante la gran repercusión que ha tenido este informe en los medios de comunicación, que se han hecho eco de los resultados, dando a conocer de esta forma a un gran número de personas estas contribuciones sociales y económicas de la UNED. Por lo tanto, yo creo que ha tenido bastante éxito. Bueno, pues ya nada más que dar las gracias a nuestra invitada, Ana Isabel Segovia, profesora titular de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad, directora ejecutiva de la Escuela de Práctica Empresarial de la UNED, que se acaba de crear, y colaboradora, coordinadora, responsable de la información que ha facilitado esta universidad al IBIE para realizar ese informe, ese estudio sobre la contribución económica y social de la UNED, del que estamos hablando. Parte de ese trabajo ha sido posible porque Ana Isabel Segovia ha sido vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos de esta universidad y, por tanto, conoce a fondo lo que es la gestión económica de esta universidad. Efectivamente, yo también quiero aprovechar esta ocasión pues para agradecer a los autores del informe y a su equipo técnico pues el desarrollo de este trabajo, pero también quisiera agradecer, por supuesto, al equipo de dirección y al rector que tuvo la iniciativa de encargar este estudio y también a todas las unidades administrativas de la UNED que han suministrado toda la información necesaria para que se haya hecho posible este análisis. Y también un agradecimiento especial pues al director de la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED, Enrique Moreno, que canalizó el envío de las encuestas a los estudiantes, que fue un factor muy importante en el estudio, y también agradecer a los propios estudiantes que contestaron amablemente estos cuestionarios. Quisiera terminar pues animando a todos a leer el informe que se encuentra disponible en la página web de la UNED y volver a agradecer a todos los que han participado en su elaboración. Reiteramos las gracias a nuestra invitada, Ana Isabel Segovia. Hasta una próxima ocasión. Gracias, muchas gracias.